Vika regresa a Ucrania, su lugar de nacimiento. Nikodin, su tío, bisabuelo, había muerto en la década de 1930. Su muerte y su historia, un siglo después, es todavía un tema vetado. Estamos en 2014. El país sufre por entonces un nuevo conflicto con Rusia tras la anexión con Crimea. Mi Ucrania, novela autobiográfica publicada por Editorial Lumen de Victoria Belín. Victoria, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias a ti. Emigraste a Chicago con apenas 15 años. ¿Subyace la identidad de Vika, esa raíz emigrando? My identity, I have to say that my Debo identity decir was que always mi very identidad vague siempre because fue I muy grew vaga, up in a family that was very porque yo multicultural. crecí en una familia muy My multicultural. father is Russian, my mother Mi is padre es ruso, Ukrainian. mi madre es ucraniana. And when I was growing up, Pues eso que my identity was very vague. I was a medida que not crecía sure mi what identidad I era una really cosa was. muy vaga y ni siquiera estaba muy segura de lo que era. But when I moved to the United States, what really Ya, appealed to me was the Cuando nos melting pot mudamos a Estados mentality. Unidos me llamó mucho la atención esta mentalidad And, de lo que llaman ellos el crisol de Ujú. identidades And how people from many different countries y could la forma en feel que at cualquier home persona de cualquier in país that podía place. sentirse en casa en ese lugar. And I think my identity formed Y yo creo que along those mi lines. identidad se formó en ese sentido, Uh-huh. As immigrant, I en always ese retained contexto, that porque feeling as an como immigrant because especially inmigrante, now yo es que siempre me sentí inmigrante, sobre todo ahora I live in Belgium. que vivo en Bélgica. Has recorrido a lo largo de tu vida varios sitios. Lo peor que se puede perder, es la identidad. One's country, the Bueno, worst of one. Lo peor es perder tu país. Por supuesto. Pero luchas por esa identidad para que se mantenga. Exactly, you are absolutely right. Exacto, en eso tienes mucha razón. And losing one's identity is very traumatic. Es que perder tu identidad experience. es una experiencia muy traumática. And actually, what the book talks about, one of its main Y themes, uno de is los really principales the temas del looking libro for es precisamente identity, esa for búsqueda belonging, de la for identidad, roots. esa sensación de pertenecer a algo, de tener raíces en algo. Eso es. Estamos en 2014. ¿Por qué o cuándo recuperas esa figura de tu tío bisabuelo? I discovered that he was missing completely by Descubrí accident. que había It was desaparecido around the same completamente time por accidente, as más o menos en la misma Crimea época was annexed. en la que Rusia se anexó Crimea. Crimea, sí. Because at the time I was looking Porque en for esa stories época from my estaba parents recolectando and my historias de grandparents. mis padres, de mis abuelos, And I was looking for something to give me resilience, to y give me estaba sustenance buscando algo que and me hope. sostuviese, que me diese resistencia, esperanza. And I found my great-grandfather's diary Y by accident, encontré por accidente el diario de mi bisabuelo. in which there was just one line. Y allí había About solo my uncle. una línea sobre mi tío abuelo. Suficiente. And that was sufficient for me to start my search. Con eso fue suficiente para iniciar mi búsqueda. Because it was like a catalyst that really Porque propelled me fue to como un start my catalizador, journey. ¿no? Que me impulsó hacia ese viaje. El poder de la palabra escrita, porque era solo una línea en un diario. Exactly. It was something completely inexplicable. Exactamente, fue una cosa completamente inexplicable. ¿Cómo era tu tío bisabuelo? My great-grandfather was a very strong person. Mi bisabuelo era una persona muy fuerte. He seemed like very rigid and strict. Parecía muy estricto, muy rígido, However, inside he was a pero big softie. por dentro era adorable. And he was absolutely devoted to us grandchildren, and Y he would do everything to help us. Enamorado de sus nietos y hacía lo que fuese por Adorable. nosotros. Adorable. ¿Cómo es tu primera versión cuando vuelves a Ucrania? When I return to Ukraine, it's Cuando- I have my own ritual. Bueno, yo cuando vuelvo a Ucrania tengo como mi propio ritual.
I go to the garden Voy al jardín of my great de mi bisabuela en el pueblo. I go and looked at the trees, the Paso por cherry allí y voy a ver los cerezos. Ujú. And that for me is my personal ritual. I feel like Ese I'm es mi truly glad ritual once I see personal. these trees, Una once vez I que he touch visto these los trees. cerezos, una vez que los he tocado, siento que verdaderamente he vuelto. Has vuelto. Esos brotes que hablas en tu libro, esa permanencia y ese cuidado de tu abuela, que luego hablaremos de ella, pero que reflejas muy bien, no sé si metafóricamente, creo que sí, a pesar de todo, saber lo que está ocurriendo, no evadirte de lo que ocurre a tu alrededor, porque no te evades, pero sí que de alguna forma mantienes esa vida a través de la vida de los árboles, en este caso del brote de un cerezo. Me parece brutal. Yes, yes, absolutely. It's those trees were planted Sí, by my ciertamente, porque great-grandparents, esos and they cerezos continued los their plantaron life. mis They bisabuelos continued y siguen allí. their own La vida sigue, existence. esos árboles tienen su propia existencia. And they kind of continue the family story in a Y sense. de alguna Every manera tree has its continúan own también la historia de personality. la familia. Cada árbol tiene su propia personalidad. Así es. Tú emigras a Chicago y tu tío Vladimir también emigra de alguna manera, pero planteas en tu libro la diferencia, el enfoque, digamos, de esa huida, bien diferente. He left Ukraine in the 90s to go to Él salió Israel. de Ucrania en la década de los 90 para ir a But in some Israel. sense, he never left the Soviet Pero Union. es como si He nunca stayed hubiese in the salido de la Soviet Unión Union of his youth. Soviética. Se quedó en la Unión Soviética de su juventud. And he did not want to leave the Soviet Union. Y For no him, quería it renunciar a was, la Unión it was his Soviética. country. Para él ese era su país. And for this reason, we often had Precisamente por esa in 2014 razón we had these tuvimos conflicts. estos conflictos en 2014. It's just different worldviews clashing. Son dos I visiones could not del understand mundo, his nostalgia visiones for the Soviet contrarias. Union. Yo no lograba And he did entender esa not nostalgia que understand tenía él por la Unión how- Soviética y él no entendía How I could not understand his cómo longing for it. yo era incapaz de entender su nostalgia. ¿De qué están hechos aquellos que añoran un régimen donde no hay lugar para los derechos humanos? Que es lo que acabas de decir prácticamente de Vladimir. For him, I think he rests in the Yo place of creo his que imagination. para él había un lugar en su imaginación. Espero que lo que voy a decir tenga sentido. And there is nothing even to say. Es que There's, ni siquiera hay nada que se pueda decir. He really feels that that's the place where Él siente genuinamente of safety. que la Unión Soviética era un lugar de estabilidad, de seguridad. And for this reason, it's por impossible eso to argue, impossible to No se puede discutir impossible con to alguien say así, anything. es imposible decir nada. And right now we are in very good. Our relationship is very good. Ahora mismo tenemos una relación estupenda, nos llevamos bien, But I've accepted that pero there are certain ha sido topics we don't porque yo raise. he aceptado que hay ciertos temas que no se No se tocan. pueden tocar, es lo mejor. It's better to be like that. Es mejor dejarlo así. Sí, como siempre, en casi todo. Mm. La herencia soviética a todas horas, en todas partes. Lenin está siempre ahí. I would say it's less now because Yo diría que ahora no tanto. in this Estamos hablando del war, 2014. in 2014, Eso es. Lenin still En around. 2014 sí, mucho Lenin por ahí todavía. There are still streets named after Lenin. Todavía hay calles que se llaman Lenin. But in some cities, there Pero statues to Lenin are starting to Y become en removed. algunas ciudades están empezando a derribar o a retirar las estatuas de Lenin. And it's a process. Ukraine was undergoing Es this un process proceso, ¿no? after the Ucrania revolution. estaba pasando por ese proceso después de la revolución.
every time a statue of Lenin was removed, Cada vez que se retiraba una estatua de Lenin, se volvía a avivar el debate, hay que quitarla, no hay que quitarla. Pero con el paso del tiempo, muchos empezaron a sentir que no querían vivir en la calle Lenin ni llevar a los niños al colegio Lenin. Que es el proceso de separarse de la Unión Soviética, de desligarse, y pues se lleva su tiempo. Ya lo creo. En tu investigación nos llevas a la Casa de los Gallos. Es que eso eran antes, era el cuartel general de la KGB en Agdao. Y lo llamaban la Casa de los Gallos. Porque simplemente pronunciar KGB generaba un miedo casi supersticioso. Entonces es un acrónimo que no se pronuncia. Pero el edificio en sí es precioso y tiene 2 sirenas enormes en la fachada. Pero claro, los habitantes lo veían como gallos y lo llamaban la Casa de los Gallos. Más lo que hay dentro, eso siempre va a estar ahí. ¿El pasado está listo para revelar su legado? En Ucrania el pasado es un tema muy complicado en general. Cuando hablamos del pasado, estamos hablando del siglo XX, que ha sido un pasado brutal. Pero también hablamos de un pasado más lejano. Ahí. Hablas de los recuerdos que quedan, independientemente, por ejemplo, del árbol, de esos brotes que están ahí. Los recuerdos, voy a decir mudos, pero visibles, como es en el caso de los bordados, de la gente mayor, no sé, dibujos que se hicieron en su momento, incluso los muebles, una simple taza, pero sobre todo lo que hablas de los bordados me parece una forma muy latente de permanecer en esa historia. Claro, la historia queda y el pasado permanece. Por supuesto. Uno de los personajes del libro, Pani Olga, ella lo repite constantemente: nada desaparece sin dejar rastro. Por eso la historia de Ucrania es tan acuciante, si se quiere, tan intensa. Porque es una historia que el gobierno soviético ha reescrito tantas veces. Y aún así, la historia y el pasado permanecen en estos rastros que están ahí si sabes buscarlos. Antes de hablar de Valentina, hay un personaje que me ha llamado especialmente la atención, que es Pasha, tu tatarabuela. Y esa, no sé, esa permanencia, esa querer estar ahí a pesar de todo, y la forma de ayudar silenciosa y muy interesante y muy valiente que tuvo. Valentina is the survivor. Valentina es una sobreviviente. Y vivió periodos muy difíciles a lo largo de su vida, en periodos diferentes de la historia. Y lo que le da esta intensa presencia es precisamente su habilidad para superar las dificultades. Por ejemplo, en 2014, su forma de lidiar con las cosas es trabajar en el jardín. Ella se centra solo en eso, pone las miras solo en eso y en nada más. Y lo hace con una determinación casi monotemática.
And when I ask her to talk about the past, she resists. Cuando yo le pido que me hable del pasado, se resiste. Ella no quiere. She does not want to return to Es that que past. no quiere volver a ese pasado. There is a past to which she wants to return. Hay otro pasado al que sí quiere volver, But not to the past that pero I'm curious no about. al pasado que a mí me interesa, al que me genera curiosidad. Hablaba también de Pasa, creo que se llama, tu tatarabuela, que luchó en esa ocupación durante la ocupación alemana, y lo que decía que ayudaba de una forma muy peculiar por ejemplo, borraba las casas que estaban ya ocupadas. No sé, me parece también la simbología de la mujer, ¿no? Que a fin de cuentas es la que se queda siempre en casa, pero es la que tiene que salir a buscar comida, atender a los niños. Esa humanización, esa presencia de la mujer no siempre queda reflejada, y en este caso tienes dos ejemplos muy fuertes. It's definitely a story of strong women. Definitivamente es una historia de mujeres de gran fuerza como Pasha or Asia or Valentina. e incluso Valentina. Because it's true, they did not fight on the battlefield. Porque sí, es cierto, ellas no van al frente, But they found the resistance, their resistance, pero the resistance that we were ellas talking about encuentran su earlier, propia forma de resistencia, esa resistencia de la que hablábamos antes, is very strong. It's what they can do que es in muy their- fuerte, hacen in their domain lo of que activities. pueden dentro de sus dominios, dentro de su esfera de actividad. Hablábamos 2014-2022, la situación de Ucrania actual. En esta guerra, en la anterior, en todas las guerras, cuantificamos las muertes y cuantificamos la destrucción. La destrucción de la cultura, con lo cual obligas a que se pierda esa identidad de la que hablábamos al principio, cuando destruyes los edificios. Y no se humaniza, no se personaliza las personas que mueren en esa batalla, en esa guerra, en esas explosiones. Y creo que ese es el error de no humanizar, digamos, de alguna manera esa guerra, de darla a conocer y darte cuenta de lo que está ocurriendo. I think in every reporting on war, Yo creo people que lose their humanity. The victims lose their cualquier humanity. They just guerra become se pierde la statistics. humanidad, ¿no? Las personas pierden su humanidad y se convierten en un número, en una estadística. And when we're talking about Ukraine right Y now, cuando we hear hablamos about de la Ucrania buildings being actual, destroyed, oímos que sí que hay museums being destrucción de destroyed, los edificios, de los museos, and people who are killed. We y know the numbers, escuchamos we know el the número de statistics. muertos, escuchamos las estadísticas. But what do we know of the Pero, people? ¿qué sabemos de esas personas? And for this reason I wanted to write Precisamente a book of por eso he personal querido escribir we un can libro de understand historias history better. personales que nos permita entender mejor la historia en general. It's just to give voice to the Es people precisamente who para are dar no voz longer here. a esos que ya no están aquí. 7 meses de guerra llevamos ahora mismo, lleva Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania. ¿Qué buscan? ¿Ves solución a esto? It's so hard to answer that Esa es una pregunta tan difícil de responder, ¿no? because well, on the one hand, the best end to Porque, the war is for the war to end. Por as una quickly as parte, el possible. mejor resultado de cualquier guerra es que termine cuanto antes. Por supuesto. On the other hand, the way things are Y going, por otra parte, y tal como van las cosas, with the war creates causes pues for the war to continue. la guerra genera sus propias causas para continuar. And right now we see a new escalation Y in the war, actualmente a new vemos level of un violence. recrudecimiento de la guerra, un nuevo nivel de violencia. And it's for Ukraine to negotiate with Russia is Y, really not pues, the solution. Que Ucrania negocie con Rusia no es verdaderamente una solución. But we also have to realize that the Sin cost of embargo, tenemos que rebuilding darnos Ukraine, cuenta the también longer de the que war, el coste de reconstruir Ucrania the longer the war será lasts, cada vez it's gonna be mayor enormous. mientras más dure la guerra. El coste va a ser enorme. Pica, pero Ucrania siempre tiene claro lo que quiere preservar su identidad. Rusia tendrá otras ambiciones.
For Russia is an empire. Bueno, Rusia se percibe a sí misma como un imperio. And that's really the problem. Y ahí precisamente yace el problema. The best solution, of course, Russia just leaves Por supuesto, Ukraine. la mejor solución sería que Rusia dejase en paz a Ucrania. Sí, sería lo bueno. And right now we don't see that possibility. Pero de momento eso es una posibilidad que no se ha vista. Está difícil. ¿Has recuperado tu propia identidad? Porque de alguna forma buscar a Nicodine era quizá una búsqueda sobre ti misma. ¿Has conseguido recuperar esa identidad? Yes, in a sense I did. Sí, en cierto sentido sí. Through the returns to Ukraine, the many Porque journeys that I've taken to Ukraine, en este retorno a Ucrania, en estos viajes que he hecho, he logrado entender la parte de mí que es ucraniana. And that was very important because I Eso lived para for mí ha most of sido my muy life importante outside of porque my la mayor country. parte de mi vida he vivido fuera de mi país. But once I returned to Ukraine, Pero después de the more I volver a talked to Ucrania, people, mientras the more más I visited hablaba places, con las the more personas I de allí, felt mientras más I sitios could visitaba, understand mejor why me Ukrainian parecía pain que podía is entender such a part of porque my esa vena ucraniana es una personality, parte of tan me. profunda de mi personalidad, de mí misma. ¿Cómo sientes ahora lo que está ocurriendo en Ucrania pasados estos años, después de 2014? I feel this year, of course, is to describe it is pretty much Bueno, impossible. es All the casi emotional imposible pain. describir lo que he sentido este año, el dolor emocional. In some sense, 2014 for me En was cierto the sentido, preparation para for mí this year. 2014 fue una preparación para lo que iba a sentir este año. And how to cope with the situation, how to cope Una forma de living prepararme para with the war. enfrentar esta situación y para vivir con la guerra. Because right now our reality is that we're living with Porque the war. actualmente nuestra realidad es que vivimos con la guerra. And the war that continues, to live with it Una is to live guerra painfully. que además se prolonga, y vivir con esa guerra es vivir con el dolor. Mi Ucrania, está claro el título de tu libro. Ya has recuperado tu Ucrania, la parte que te corresponde. My Ukraine remains my Ukraine Bueno, inside of me. mi Ucrania sigue siendo mi Ucrania dentro de mí. Sí. And that's something that, yes, I preserve. Y eso es I algo guard que sí, inside. que conservo y que atesoro dentro. At some point I started sharing with my friends En or algún with my momento readers, empecé a my compartir con followers, mis amigos o con mis lectores o con mis followers pictures that I took in Ukraine during my long imágenes que había journeys. tomado en Ucrania durante mis largos viajes por el país, Because I wanted to share my Ukraine, porque images quería of my compartir Ukraine. esa Ucrania, imágenes de esa Ucrania mía. And because to contrast with the images Para, that we see on o TV en these contraste days. con esas imágenes que vemos actualmente en la tele. Voy a terminar con un párrafo tuyo que me parece precioso y que define un poco lo que hablábamos antes de la permanencia. Dice: los primeros brotes de los cerezos, la vida. Cada brote y cada rama son un recordatorio irrefrenable de la vida, dando luz al pasaje más oscuro, a la propia muerte. Pues muchísimas gracias por tu libro, por contar la historia, aunque se repita, por desgracia, y un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias Fue a un ti. placer.